Bueno, en la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio práctico, ¿sí? Un ejercicio práctico que tiene que ver con listas, con los temas vistos de listas. Y este es el ejercicio de listas número uno. Las consignas. Básicamente se requiere desarrollar un programa hecho en Java, que permita almacenar alumnos y las calificaciones de los alumnos para obtener datos estadísticos de los mismos. Los alumnos obviamente pertenecen a una institución, ¿sí? Acá nos está diciendo de los alumnos se quiere almacenar el nombre, apellido, DNI, mail, teléfono, calificaciones. Y de las calificaciones se quiere almacenar la asignatura, el tema, la fecha de examen y la calificación numérica de 1 a 10 y se pueden almacenar notas intermedias como 833, 850, etc. Básicamente acá nos está describiendo un problema y nos está pidiendo una solución, ¿sí? Que básicamente es almacenar alumnos y las calificaciones para realizar datos estadísticos. Lo que conviene hacer cuando uno empieza a leer un problema es, como lo vamos ya a desarrollar en Java, es empezar a pensar qué puede ser una clase, qué pueden ser atributos de una clase, ¿sí? Entonces, fíjense que acá dice alumnos y sus calificaciones. Las calificaciones en realidad pueden ser números nada más, pero más adelante explica que las calificaciones consisten en una asignatura, un tema, una fecha de examen, una calificación, o sea que no es nada más un número, es un objeto compuesto de diferentes cosas, ¿sí? Y lo mismo para alumnos, un alumno podría ser un nombre solo, pero no. Fíjense que acá dice que de los alumnos se quiere almacenar el nombre, el apellido, el DNI, el mail, el teléfono, las calificaciones. Entonces acá nos está dando una idea de que ya tenemos dos objetos, ¿sí? Objetos compuestos por otros elementos, y lo que conviene cuando uno se enfrenta a un problema es marcarlos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir que los objetos los voy a marcar con amarillo, ¿sí? Entonces de esa forma, ni bien voy leyendo el problema, me voy haciendo una idea de cómo puede llegar a ser el problema. Después podríamos marcar con otro color los atributos. Fíjense que acá dice, de los alumnos se quiere almacenar nombre, apellido, DNI, mail, teléfono y calificaciones. Todos esos podrían ser los atributos de un alumno. Entonces lo que vamos a hacer es con otro color distinto, por ejemplo celeste, poder marcar eso. Poder marcar esos elementos, ¿sí? Entonces, el nombre, el apellido, el DNI, mail y teléfono y calificaciones van a ser atributos de alumnos, ¿sí? Y acá te dice que de las calificaciones se quiere almacenar asignatura, tema, fecha de examen y calificación del 1 al 10, ¿sí? Estos también serían atributos, pero serían los atributos de una calificación. Se requiere que el sistema permita obtener el promedio de cada alumno, la nota más alta y la más baja. Además, se requiere una funcionalidad especial que permita obtener el mejor alumno del colegio, el que tenga el promedio más alto, y otra funcionalidad especial que permita obtener aquellos alumnos con mal rendimiento académico, o sea, alumnos cuyo promedio sea menor que 4. Todas estas cosas son requerimientos, ¿sí? Requerimientos del sistema, requerimientos específicos del sistema, ¿sí? Dentro de los requerimientos podríamos marcarlos con otro color, por ejemplo, permita obtener el promedio de cada alumno. O sea, sabemos que vamos a tener que obtener el promedio de cada alumno. Lo voy a marcar con color rojo, capaz rojo no se ve tanto, habrá otro color que se ve más. Eh, bueno, ese se ve un poquito mejor. Los requerimientos, ¿sí? Entonces, obtener el promedio de cada alumno va a ser un requerimiento. La nota más alta de cada alumno va a ser otro requerimiento. La más baja va a ser otro requerimiento. Muchas veces los requerimientos están asociados a funciones, ¿sí? Tener una función o un método que obtenga el promedio, una función que obtenga la nota más alta, una función que obtenga la nota más baja, ¿sí? Y acá dice que se requieren funcionalidades especiales que permitan obtener el mejor alumno del colegio, el que tenga el promedio más alto, o sea, esta es otra función, obtener el mejor alumno del colegio. Y otra funcionalidad especial que permita obtener aquellos alumnos con mal rendimiento académico, o sea, obtener una lista de alumnos que tienen mal rendimiento académico, que en el caso de este problema significa que el promedio sea menor que 4, ¿sí? Así que bueno, ahí solo leyendo las consignas y analizándolas un poco, nos hacemos una idea de las posibles clases, que en este caso pueden ser alumnos y calificaciones, los posibles atributos, en este caso los atributos de un alumno y en este caso los atributos de una calificación, y los posibles métodos, ¿sí?, que podemos llegar a tener para resolver el problema. Este es un ejercicio que, bueno, salió así rápido en este momento, porque, bueno, ya lo conozco, lo dividí yo, eh,
pero obviamente requiere primero sentarlo, leerlo una vez, leerlo dos veces y después con paciencia empezar a marcar, empezar a ver qué puede ser una clase, qué puede ser un atributo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ir haciendo ese proceso que lleva un poquito más de tiempo, pero se los recomiendo que lo hagan. Em, el problema sigue explicando que el, el programa debe contar con una interfaz gráfica, ¿sí? Tiene que contar con una interfaz gráfica por consola, ¿sí? Y pedir datos de la consola mediante un menú. El menú principal tiene que tener la siguiente forma, así que ya sabemos que algún menú vamos a tener que agregar, ¿sí? Así que este puede ser el menú principal. Y abajo describe qué hace cada una de las opciones del menú, ¿sí? La opción salir no está contemplada, salir básicamente corta el programa o no hace nada, ¿sí? Tenemos la opción de agregar un alumno. Esta opción, acá está explicada, la opción 1, agregar alumnos, debe pedir los datos de un alumno por teclado y debe, excepto sus calificaciones, y se debe guardar al alumno en una lista de alumnos, ¿sí? La opción 2, ver alumnos, debe mostrar o listar todos los alumnos de la institución. La opción 3, eliminar alumno, debe eliminar un alumno a partir de un DNI, ¿sí? Cuando me dicen a partir de un, ya nos están dando una clave, ¿sí? Una clave importante, que es el tema del cuál es el atributo primario, cuál es el atributo que va a marcar la identidad, ¿sí? Entonces, yo me puedo hacer aclaraciones, por ejemplo, en el ejercicio con otro color. Vamos a elegir un color rojo. Y, por ejemplo, acá me dicen que la opción de eliminar va a ser a través del DNI. Entonces, muy probablemente signifique que el atributo principal de la clase alumno tiene un atributo principal que es el DNI. Y muchas veces el atributo principal es el que se usa en el equals, ¿sí? En ese método que tendríamos que sobreescribir. Entonces yo me puedo ir haciendo este tipo de anotaciones. Otra anotación interesante al leer el problema es que se desea desarrollar un programa que permita almacenar alumnos y calificaciones. ¿Dónde voy a poder almacenar los alumnos y las calificaciones? Generalmente se almacena en una lista, así que tengo que tener una lista de alumnos y cada alumno tiene que tener una lista de calificaciones, ¿sí? Esta es otra anotación que me puedo ir haciendo, ¿sí? Con solo leer el problema. Y después voy a necesitar alguna clase que nuclee, ¿sí? Que una y permita tener toda la lógica en una única clase. Entonces, también sé que voy a necesitar agregar una clase que sea, no sé, puede ser la clase instituto o la clase programa, ¿sí? No importa el nombre de la clase, ¿sí? Pero sé que tengo que tener una clase programa o instituto que sea la que maneje la lógica del programa, ¿sí? El nombre después lo defino, pero básicamente va a manejar toda la lógica del programa. Bueno, si seguimos leyendo, la opción 4, ver perfil del alumno, debe mostrar todos los datos del alumno, ¿sí? Esta opción debe buscar por DNI, o sea que la opción 4, si yo toco ver perfil del alumno, me tiene que pedir un DNI y luego me va a devolver todos los datos del alumno con ese DNI, y si no encuentra ningún alumno con ese DNI, no me va a devolver nada. Además debe mostrar un submenú que permita agregar la calificación y mostrar todas las calificaciones. Mostrar el promedio, mostrar la calificación más alta y mostrar la calificación más baja. Y acá hay un ejemplo del submenú en la opción 4, ¿sí? Eh, la opción 5, obtener mejor alumno, me tiene que mostrar los datos del mejor alumno, o sea, del alumno con el mayor promedio en toda la institución. Y la opción 6 me debe mostrar un listado de todos los alumnos que tengan un promedio menor a 4. ¿Sí? Acá explica un poco cómo funciona la interfaz gráfica, pero lo que más interesa de esta consigna es poder llegar a analizar todo esto, ¿sí? Fíjense que se sacaron conclusiones de acá, de este enunciado, y las fui anotando en rojo,
estaría bueno que ustedes también lo hagan o lo hagan en papel, ¿sí? No importa, pero está bueno que este ejercicio de sacar conclusiones de un enunciado lo practiquen, porque básicamente es lo que pasa en la vida real, o hasta en la vida real a veces te dan menos datos que acá, ¿entendés? Y uno tiene que salir a buscar más datos para poder realizar un programa. Eh, bueno, una vez que se marcan todas las conclusiones, lo que hay que empezar a hacer, lo que se hace es empezar a trabajar el modelo en Eclipse. Nos encontramos en Eclipse para empezar a pasar el programa que analizamos anteriormente a código. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto, New Java Project. Este proyecto lo vamos a llamar TP Listas 1. Finalizar. Acá está creado el TP Listas 1. Lo que vamos a hacer es crear nuestras clases, las que identificamos anteriormente. Entonces vamos a New Class. Vamos a empezar con la clase básica, que es la clase main, que tiene que tener el public static void main. Vamos a continuar con las clases de nuestro problema. Nuestro problema decía que tenía la clase alumnos, las clases calificaciones. Estas clases las identificamos fácilmente del programa, pero llegamos a la conclusión de que también vamos a necesitar una clase programa o instituto, ¿sí? En este caso yo lo voy a llamar la clase programa. Así que clic derecho, New, Class, y vamos a poner programa. Finalizar. Vamos a crear el resto de las clases, que serían alumno, y la última clase de nuestro programa sería calificación. Generalmente los nombres de las clases se colocan en minúsculas, ¿sí? Programa, calificación, alumno. Bien, tenemos todo esto armado. Vamos a empezar en programa. En programa vamos a tener todo lo que tiene que ver con la lógica del programa. En este caso, nuestro programa necesita almacenar alumnos, por un lado, y calificaciones. Y como dijimos, como van a almacenar más de un alumno y más de una calificaciones, las calificaciones en realidad las almacena el alumno, entonces el programa solo almacena alumnos. Y bueno, como decía, como van a almacenar más de un alumno, vamos a necesitar una estructura de datos mayor que la variable, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar es una lista, ¿sí? Entonces, nuestra clase programa lo que va a tener es un private list. ¿De qué tipo la lista? Va a ser de tipo alumno. Alumnos se va a llamar igual a new array list. Perfecto. Vamos a tener que importar, siempre importamos de Java Utils, ¿sí? E importamos también de Java Utils. Perfecto. Lo que va a tener que tener esta clase también es un constructor vacío, entonces private no, public, programa. Acá lo estoy escribiendo a mano el constructor, pero básicamente va a ser un constructor que se encuentra vacío, ¿sí? Vacío, completamente vacío. Entonces, nuestra clase main lo que va a tener primero es una instancia de programa. Va a tener un programa, si quieren lo llamamos, igual a new programa. Un objeto que simboliza, se guarda en la variable programa y simboliza ser el programa, ¿sí? Esto lo hacemos para ordenar el código y dividirlo, y ya que estamos usando una programación orientada a objetos, en donde el paradigma es un paradigma que usa clases, ¿sí? Dividimos bien el programa en la capa visual, por ejemplo, en el main, y la capa lógica o del modelo en programa, ¿sí? Más adelante vamos a ver que existen patrones que se llaman patrones de diseño que dividen esto de una forma mejor cuando empecemos a trabajar e integrar Java con HTML. Entonces, tenemos en el main el programa. Lo que vamos a necesitar es una entrada del usuario en el teclado, por lo que también vamos a tener una entrada del usuario. Esto lo hacemos mediante un scanner. Scanner teclado igual a new scanner y se le pone el system.in. ¿Sí? Perfecto, esto también va a pedir importar. Ahí ya está importado. Entonces, lo que vamos a empezar haciendo en el main es nuestro menú, ¿sí? Si nos remitimos al ejercicio, no tanto a la parte esta del modelo de datos, sino a la parte gráfica, a la parte de la vista, esto se llama vista generalmente.
vamos a tener este menú. Así que bueno, vamos a necesitar crearlo de alguna forma y eso lo vamos a hacer en el main. En principio vamos a necesitar guardar una opción, ¿sí? La opción 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 para saber qué tipo de acción vamos a realizar. Entonces esta opción la vamos a guardar en una variable de tipo entero. Entonces int opc de opción que comience siendo 0, ¿sí? Inmediatamente lo que vamos a decir es que se ingrese una opción, ¿sí? O directamente vamos a poner un while, ¿sí? Un while, mientras la opción sea distinta de la opción de salida, ¿sí? La opción sea distinta de la opción de salida es la séptima, lo que vamos a hacer es loopear, nos vamos a quedar dando vueltas acá adentro, ¿sí? Lo primero que tenemos que mostrar en el while es el menú de opciones, así que vamos a hacerlo mediante sout. Vamos a tener un sout que diga 1.agregar alumno y así vamos a tener 7 opciones más. Creo que ahí estamos bien. La segunda va a ser ver alumnos, tercera eliminar alumno, ver alumnos, la tercera eliminar. Esto se puede elegir si uno comienza desde la parte gráfica o desde la parte del modelo. En este caso, para este ejercicio decidí empezar por la parte gráfica, pero queda a cuestión de cada uno. Ver perfil del alumno, entonces acá vamos a poner ver perfil del alumno, que es la opción 4. La opción 5 va a ser obtener mejor alumno. Voy a copiar y pegar a ver si funciona. Me los trae con... Pero bueno, funciona. La opción 6 va a ser obtener el listado. Ahí estamos. Obtener el listado de alumnos con mal rendimiento. Y la opción 7 va a ser salir. ¿Sí? La opción 7 va a ser salir. ¿Sí? Entonces, mientras las opciones sea distinto de 7, nos vamos a quedar acá adentro, mostrando el menú. Cuando la opción es 7, vamos a salir. Lo que tenemos que hacer ahora es pedir una opción. Entonces, opc va a ser al teclado punto next int. ¿Sí? De esta manera vamos a pedir una opción. Entonces mostramos el menú y vamos a esperar que el usuario ingrese una opción. ¿Sí? Y la vamos a guardar en opc, que es esta variable de acá. Mientras esta opc sea distinto de 7, esto se va a mostrar y va a volver a empezar. Entonces nos va a mostrar esto y nos va a pedir una opción. Nos va a mostrar esto y va a pedir una opción. Ahora lo que podemos hacer generalmente es poner un if. Si la opción es igual a 1, hacemos una cosa. Else if la opción es igual a 2, hacemos otra. Y así vamos a seguir. Mientras la opción es igual a 3, hacemos otra cosa. Else if la opción sea igual a 4, hacemos otra cosa. Else if la opción sea igual a 5, hacemos otra cosa. De esta forma, un menú siempre, al menos por consola, se hace de la misma forma. Se puede variar algunas cosas, pero generalmente se hace de la misma forma. El if opc. Si la opción es igual a 7, hacemos otra cosa. Y si no es ninguna de las anteriores, hacemos otra cosa. Vamos a analizar. En la opción 1 vamos a tener que agregar un alumno. En la opción 2, ver alumnos, etc. La opción más fácil de programar es la 7, que básicamente es salir. Entonces lo que podemos poner acá es un mensaje de despedida. Adiós. ¿Sí? Que corta el sistema. ¿Sí? O sistema terminado. Terminado. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. En la opción que, en el else final,
quiere decir que lo que ingresó como opción no es ninguna de las anteriores. Entonces lo que podemos hacer es decir y avisarle al usuario, no seleccionó ninguna opción soportada. ¿Sí? Le avisamos al usuario que no seleccionó ninguna de las opciones de acá. Ahora lo que tenemos que empezar a ver es exactamente esta, una por una, e ir viendo qué es lo que pasa, qué es lo que hace. ¿Sí? Ya la 7 la tenemos lista. En el caso de que no se seleccione ninguna, también está lista. Y ahora tenemos que ver qué sucede cuando se selecciona. Vamos a empezar con la 1. ¿Sí? En la 1 lo que tenemos que hacer es agregar el alumno. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es pedirle al usuario, mediante un mensaje, por favor ingrese los datos del alumno. Por favor, ingrese los datos del alumno. ¿Sí? Le vamos a pedir los datos del alumno y ahora ya es cuando nos tenemos que empezar a meter un poco en el modelo. ¿Sí? ¿Qué va a tener un alumno? Porque ahora es una clase que está vacía. Entonces, si analizamos nuestro ejercicio, dijimos que un alumno iba a tener un nombre, un apellido, un DNI, un mail, un teléfono y calificaciones. Nombre, apellido son fácil, de tipo string. DNI puede ser de tipo string también, en este caso lo vamos a hacer como un string. Mail va a ser de tipo string, teléfono puede ser de tipo string. Y las calificaciones van a ser una lista de calificaciones. Entonces básicamente es pasar eso a código. Private string nombre. No sé cuántos son, pero acá tenemos apellido. Después teníamos DNI, mail y teléfono. DNI, mail, teléfono. Y después va a tener una lista de calificación. Acuérdense que es como el tipo de datos, calificación. Y esta lista se va a llamar calificaciones. Perfecto, igual a new ArrayList. Ahí está completo. Esto me va a ver importar. Acuérdense de JavaUtils. ArrayList. Me sobró una S. Importamos de JavaUtil. Importamos de JavaUtil. Perfecto, ya está todo importado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle las cosas básicas que tiene una clase. Las cosas básicas son un constructor. Entonces vamos a ir a source, generate constructor using fields. Lo vamos a generar. ¿Sí? Fíjense acá, me dice que para crear un alumno necesito una lista de calificaciones. Yo esto lo voy a sacar, ¿sí? Porque en realidad para crear un alumno yo nada más lo quiero crear con el nombre, el apellido, el DNI, el mail y el teléfono. No me va a interesar la lista de calificaciones. La lista de calificaciones va a arrancar vacía, ¿sí? Arranca vacía porque esto se ejecuta y arranca con una lista que está vacía. Después vamos a necesitar los getters y setters. Eso sí me va a interesar. Entonces voy a ir a source, generate getters and setters. Vamos a seleccionar todos. Generado. Lo siguiente que me va a interesar es hacer un toString. El toString también es algo que me va a interesar, pero en este caso lo voy a hacer manualmente. Lo podría hacer yendo acá, source, generate toString, pero me va a generar un toString que no está como yo lo quiero, ¿sí? Me va a generar un toString menos, menos correcto, no me va a gustar el toString que me va a generar eso. Entonces lo que voy a hacer es public void, public string toString, ¿sí? O mejor vamos a generar el que genera ahí y después les muestro otra opción. Generamos el que está acá con los datos básicos, ¿sí? Ahí está generado. Y por último, acá nos tenemos que avivar, después de haber leído todo el ejercicio, nosotros dijimos que el atributo principal que va a tener un alumno, por el cual se va a diferenciar de otro alumno, va a ser el DNI, y que eso se va a utilizar en el equals. Entonces tenemos que sobreescribir el método equals, ese sí lo vamos a hacer de acá, source, generate, hashcode and equals, pero nada más vamos a deseleccionar todo y vamos a decir que dos alumnos son iguales
por su DNI, si su DNI coincide. ¿Sí? Ahí genero el equals con el DNI y el hashcode que nosotros no lo usamos, así que lo podríamos borrar. ¿Sí? De esa forma tenemos casi terminada nuestra clase calificaciones. ¿Sí? Casi terminada. Nuestra clase alumno. ¿Sí? Ahora vamos con calificaciones. Vamos a ver qué tiene una calificación. Hasta ahora voy nada más sacando cosas del problema, de lo que me vi el problema. Va a tener una asignatura, que puede ser un string, un tema, que puede ser un string, una fecha de examen y una calificación numérica del 1 al 10 que puede aceptar notas intermedias como 833. Asignatura y tema van a ser string, calificación numérica, en este caso como acepta números con coma va a ser un double y fecha de examen va a ser una de tipo date, que ahora la vamos a ver. Entonces, private string asignatura, vamos a tener otra más que va a ser el tema, vamos a tener un private double nota, ¿sí? Y por último vamos a tener un private date fecha, ¿sí? Date es un tipo de dato que lo tienen que importar de Java Util, ¿sí? Java Util, ahí está, que me permite guardar una fecha, que la fecha está compuesta por un día, mes, un día, un mes, un año, una hora, un minuto, un segundo y también tiene un par de cosas más, pero bueno, básicamente esos 6 datos están en el tipo date. ¿Vamos a necesitar un constructor de la calificación? Sí, lo vamos a necesitar. Entonces, source, generate constructor, using fields. Perfecto. Vamos a generar todos. Acá otra vez, yo cuando creo la calificación, quiero que se cree con la fecha de hoy. Y no se la voy a pasar por parámetro. Entonces lo que vamos a hacer directamente es sacarle la fecha por parámetro y acá decirle new date. ¿Sí? De esa forma, ni bien creo una calificación, esa calificación se crea con la fecha de ahora. ¿Sí? El new date siempre me trae la fecha actual. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora instancio una calificación, me traería 8:58 del día, hoy estamos a 16 creo, sí, del día 16 de septiembre. Entonces, bueno, me traería esa fecha, ¿sí? Es la fecha en la que se instancia. Lo que vamos a necesitar son los getters y setters, entonces vamos a ir a source, generate, getters and setters, de todos, vamos a generar el de todos, y vamos a generar el toString también. Source, generate, toString, con todos los elementos. Perfecto. De esa forma tenemos la calificación con todos sus atributos hechos, así que esta partecita de acá ya estaría casi terminada, ¿sí? Ahora tendríamos que ver un poco el tema de los requerimientos del sistema. ¿Qué nos pide el sistema? ¿Sí? Para eso vamos a empezar por el sistema pide agregar alumnos, ¿sí? Entonces, un alumno va a tener eh, un, un nombre. Vamos a ver qué tiene un alumno. Un alumno va a tener un nombre, un apellido, un DNI, un mail y un teléfono. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en programa es tener un método que se llama método público, que no devuelve nada, public void, que se llama agregar alumno. Alumno. Lo que va a hacer este método va a ser recibir todos esos datos, un string nombre, un string apellido, string mail, string teléfono y string DNI. ¿Sí? Va a recibir todo eso. Este va a ser mi método. Esperen que achico esto. Vamos a tener un método que se llama agregar alumno que va a recibir todo lo que necesita para crear un alumno. ¿Sí? Todo lo que necesita. De esa forma, vamos a recibir todo lo que necesita y vamos a poder crear un nuevo alumno. Entonces, vamos a guardar en una variable alumno igual a new alumno
Y los datos se los voy a mandar de los datos que me mandan en este método. Nombre, apellido, no me acuerdo del orden, habría que ver el orden. Nombre, apellido, DNI, mail y teléfono. Entonces, nombre, apellido, DNI, mail y teléfono. ¿Sí? Acá estoy creando un alumno con los datos que me mandaron en este método, ¿sí? Y lo estoy guardando en la variable alumno. Pero yo no solo que lo quiero guardar en una variable, sino que lo quiero cargar en la lista de alumnos de mi programa. Entonces, para eso, lo único que hay que hacer es alumnos.add alumno. ¿Sí? Ese sería el primer método, este de acá. Y ahora, desde el main, que es mi parte visual, lo único que tengo que hacer es pedir los datos por consola y llamar a este método de acá. Entonces eso se hace muy sencillo. Por favor, ingrese los datos de un alumno. Entonces vamos a poner un sout en donde diga ingrese nombre, dos puntos, y lo que vamos a tener es una variable nombre de tipo string que va a ser igual al teclado, punto, next, ¿sí? Esto se va a repetir porque como nombre vamos a pedir el apellido, el DNI, el mail y el teléfono. Entonces, apellido, y lo vamos a guardar en la variable apellido, ingrese DNI, y lo vamos a guardar en la variable DNI, ingrese mail, y lo vamos a guardar en la variable mail, e ingrese teléfono, y lo vamos a guardar en la variable teléfono. ¿Sí? Y ahora, cuando ya tenemos todos los datos guardados en variable, lo que vamos a necesitar hacer es llamar a este método acá, del programa, agregar alumno. Entonces, básicamente lo que vamos a decir es programa, punto, agregar alumno, y le vamos a pasar el nombre, el apellido, el mail, el teléfono y el DNI. ¿Sí? Le vamos a mandar todos estos datos que obtuvimos de acá, se los mandamos a este método, y este método lo que hace es crea un alumno que lo guarda en la variable alumno, el alumno se crea con los datos que me mandan, y eso se agrega en la lista de alumnos. ¿Sí? Algo que podríamos hacer es chequear que no se agreguen alumnos repetidos. ¿Cómo sería eso? Muy fácil. Nosotros sabemos que existe un método para saber si un alumno está agregado o no está agregado, que es el contains. Entonces, lo único que hay que hacer es preguntar si alumnos, que es la lista, punto, contiene al alumno. Si lo contiene, lo que habría que decir es un sout que diga alumno ya agregado. Y en el caso contrario, lo que tendríamos que hacer es agregarlo. Lo agregamos y lo que podemos hacer es mostrar mediante un sout alumno agregado correctamente. ¿Sí? De esa forma mejoramos un poquito nuestro método agregar alumnos para evitar que se agreguen alumnos agregados utilizando el método contains de la lista de alumnos, de la lista. ¿Sí? Listo, el primer agregar alumnos está funcionando. Supuestamente con esto ya debería estar funcionando. Vamos a la opción 2, ver alumnos. Ver alumnos es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es mostrar todos los elementos de la lista de alumnos. Entonces vamos a crear un método en programa que se llame public void mostrar todos los alumnos, ¿sí? Que no va a recibir nada. Y lo único que va a hacer es decir, mediante un sout, lista de alumnos, dos puntos, y para mostrar todos los elementos de una lista, lo único que teníamos que hacer era un for dinámico, entonces vamos a utilizar un for dinámico dentro de la lista de alumnos, y ¿qué va a hacer
adentro de ese for dinámico un sout de el alumno. Nada más. Sout hay que convertirlo a un método. Ahí está. De alumno. Un system out de el alumno ese. ¿Sí? Ese sería el método mostrar todos los alumnos. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer acá es llamar al programa punto mostrar todos los alumnos. ¿Sí? Cuando yo toco en ver alumnos, llamo a mi programa mostrar todos los alumnos. ¿Sí? No más que eso. Vamos a analizar a ver si lo estamos haciendo bien. La opción 2, ver alumnos, debe listar todos los alumnos de la institución. Listo, con eso ya lo deberíamos tener resuelto. Vamos con la opción 3, eliminar un alumno. ¿Sí? En esta opción existen diferentes formas de hacerla debido a que existen diferentes formas de eliminar un elemento dentro de una lista. En este caso, el eliminar es importante ver que en el ejercicio dice debe permitir eliminar a un alumno, en particular de acuerdo al número de DNI. Como me están pidiendo que elimine por número de DNI, lo que tiene que hacer, o lo que puede aprovechar el programa, es que el equals del alumno funciona nada más por DNI. Entonces, una manera muy práctica de eliminar es utilizando el remove, solo el remove, y no haciendo un for. Entonces, básicamente, en la opción 3, que dice eliminar alumno, lo que tenemos que hacer es primero pedir el DNI del alumno a eliminar. Así que vamos a usar un sout y vamos a escribir ingrese el DNI del alumno a eliminar. Vamos a guardar ese DNI en una variable de tipo string llamada DNI y vamos a llamar al teclado .next. Bien. Ya tenemos el DNI, entonces lo que tenemos que hacer ahora básicamente es llamar a un método de programa que elimine. ¿Cómo puede ser ese método? Puede ser public void, eliminar alumno, que reciba un DNI. Y acá tenemos toda la lógica de eliminar un alumno. Entonces, lo que podemos hacer, la forma más fácil de eliminarlo en este caso, podríamos utilizar un iterador y preguntar por el DNI, pero la forma más sencilla de eliminarlo es decir, me creo un nuevo alumno que se llame auxiliar, igual a new alumno, con todo vacío, salvo el DNI. El DNI creo que estaba en la posición 3 del constructor. Vamos a ver. Voy al constructor. El DNI está en la posición 3. Perfecto. Entonces, le cargo nada más el DNI. Y el resto todo vacío. No me interesa que sea. ¿Sí? De esta forma estamos haciendo uso de el eliminar nativo de las listas que utiliza el método equals. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Entonces, en eliminar alumno, lo que podemos hacer es crear ese alumno auxiliar con nada más su DNI y decir alumnos, que es la lista de alumnos, punto remove el auxiliar, el alumno. ¿Sí? De esa forma lograríamos eliminar el alumno. ¿Sí? ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, podríamos otra vez preguntar antes de eliminar si el alumno existe o no. Entonces, si alumnos.contains auxiliar, o sea, si existe dentro de la lista, acá lo elimina y muestra un mensaje en pantalla diciendo eliminado correctamente. Y en caso contrario, muestra un mensaje en pantalla diciendo no se encontró el alumno. ¿Sí? Esta es una forma de mejorarla y es una forma de hacerlo. Más adelante vamos a ver capaz otra forma de hacerlo, o si a alguno se le ocurre otra forma de hacerlo mediante, por ejemplo, un iterador, también se puede. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es en el main llamar a
programa.eliminar alumno y le mandamos el DNI. ¿Sí? Muy sencillo, porque toda la lógica está en nuestra clase programa. Vamos a pensar el cuarto. El cuarto tenía que decir ver el perfil de un alumno. Vamos a analizar qué significa ver el perfil de un alumno. La opción 4, ver el perfil de un alumno, debe mostrar todos los datos del alumno. Esto es lo primero que tiene que hacer, mostrar todos los datos de un alumno. ¿Sí? Esta opción permite buscar por DNI. Otra vez, me dice que un alumno lo vamos a buscar por el DNI. ¿Sí? Además debe mostrar un submenú que permita agregar la calificación. Que permita agregar calificaciones, mostrar todas las calificaciones, mostrar promedio, mostrar calificaciones más altas y mostrar la calificación más baja. Bueno, esto lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Por un lado vamos a tener esta primera parte que consiste en mostrar todos los datos de un alumno en particular de acuerdo a su DNI y después los vamos a dividir en el submenú y todo eso. Pero vamos a empezar con esto, mostrar todos los datos de un cierto alumno buscado por DNI. Lo primero que tenemos que hacer es ingrese el DNI del alumno a mostrar. Entonces, en la opción 4, lo primero que vamos a pedir, ingresa el DNI del alumno a mostrar. Lo guardamos en una variable DNI, ¿sí? Y después tenemos que tener en nuestro programa una función public void mostrar alumno que reciba un DNI, ¿sí? Y lo que haga es que me muestre el alumno en particular. En este caso lo que vamos a hacer es una forma iterativa. Entonces vamos a for, buscamos un for, hacemos un for dinámico, alumno auxiliar dentro de la lista de alumnos. Este for dinámico lo que me va a permitir alumno, acá es alumno, auxiliar dentro de la lista de alumnos, alumnos acuérdense que es la lista. Vamos a preguntar si auxiliar.getDNI.equals al DNI que me mandaron. Acá lo que estoy preguntando es si el DNI que yo recibí coincide con el DNI de alguno de los alumnos que se encuentran dentro de esta lista. En el caso de que coincidan, lo que tengo que hacer es mostrar el alumno, un sout de aux. ¿Sí? Y retornar para que corte la iteración. O sea, lo que hace es, lo busca y si lo busca y lo encuentra, me muestra al alumno y me corta la iteración. ¿Sí? Y en el caso de que termine todo el for y no lo encontró, directamente significa que el alumno no está. Entonces, no existen alumnos con ese DNI. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá tenemos el método que permite mostrar la información de un alumno en particular. Así que lo que vamos a hacer es llamar a programa.mostrar alumno, de acuerdo al DNI. ¿Sí? Algo interesante también acá capaz de hacer es, nosotros ahora nos va a pedir mostrar el submenú, mostrar todo este submenú. Vamos a hacerlo. Un submenú se hace igual que el menú anterior, ¿sí? Es como va a ser lo mismo. Entonces vamos a tener que tener un while, vamos a tener que tener todo eso. Así que vamos a hacerlo. Vamos a mostrar un submenú. Este submenú creo que es con letras A, B, C, D, E y F. Entonces lo que vamos a hacer es pedir un string, ¿sí? Como opción. Entonces string opc2 sea igual al teclado .next y vamos a informarle al usuario que elija una de las opciones. Por favor, seleccionar una de las siguientes opciones. ¿Sí? Vamos a guardar esa opción en el OPC2, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, mientras while la opción 2 sea distinta
Acuérdense, opción 2 es un string, entonces vamos a necesitar un punto equals. Todo esto, ¿no? Esperen. Opción 2, punto equals. Para hacer el distinto le vamos a agregar el signo de distinto adelante. Sea distinta a la opción de salir es la F. Mediante sea distinta a F. F es un string, así que va con eso. Entonces, mientras la opción sea distinta a F, lo que vamos a tener que hacer es mostrar un menú, el submenú. ¿Sí? El submenú lo que va a tener, la primera opción es agregar calificación, ver calificaciones. Entonces, agregar calificación, ver calificaciones, ver promedio, ver promedio, ver calificación más alta, ver calificación más baja y volver atrás. Entonces, ver calificación más baja y volver atrás. ¿Sí? En este caso lo vamos a llamar con letras A, B, C, D, E y F, ¿sí? Que son exactamente las mismas letras que aparecen acá. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a pedir es una opción, ¿sí? Que ya la pedimos acá. Esto lo podríamos mover, ¿sí? Lo movemos, o sea, no, mover no. Lo que podríamos es inicializar la opción en cualquier letra, en cualquier... Ahí está. Y acá pedimos la opción OPC2 se igual a teclado punto next. ¿Sí? Y acá vamos otra vez con nuestra cadena de if. Si OPC2 es igual, acuérdense que no funciona, es equals a la letra A, vamos a hacer algo. Else if OPC2 punto equals a la letra B, hacemos otra cosa. Y así vamos a seguir hasta la letra F. ¿Sí? Entonces voy a escribir los else if, ahora escribo su contenido. Entonces opción C, opción D, opción ABCDE, opción F. Y en el else vamos a decir sout no es una opción correcta. En la opción F vamos a volver atrás, entonces vamos a decir yendo al menú principal y después tendríamos que ver qué hacemos en todas estas. Agregar calificación, ver promedio, ver calificación más alta, ver calificación más baja. ¿Sí? Todas estas las vamos a ir rellenando ahora. Para rellenar estas que nos quedaron por hacer, lo que tenemos que hacer es pensar la funcionalidad que vamos a tener que ejecutar. En este caso es agregar calificación, ¿sí? La estrategia acá va a ser la misma que la estrategia utilizada cuando teníamos que agregar un alumno, ¿sí? La única diferencia es que esta vez vamos a agregarle una calificación a un alumno, ¿sí? Este alumno lo vamos a tener seleccionado debido a que tenemos el DNI del alumno. Entonces, bueno, con eso vamos a empezar a trabajar en esta función de agregar calificación. La idea para esto es, por un lado, pedir los datos de la calificación y por el otro, enviárselos al programa, hacer una función acá en el programa que reciba esos datos y agregue la calificación.
Entonces, vamos a empezar viendo los datos que tiene que guardar una calificación. Lo podemos ver en el código, que es la asignatura, tema, nota y fecha, ¿sí? Acuérdense que la fecha no hace falta mandarla porque la inicializábamos directamente en el constructor de calificación. Entonces, lo único que tenemos que mandarle es esto, la asignatura, el tema y la nota, que es lo que nos pide el constructor, ¿sí? Por las dudas vamos a verificar en el enunciado, ¿sí? Que la calificación tenga esos 4 elementos: asignatura, tema, fecha de examen y calificación. Correcto, tiene esos 4 elementos. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, en programa vamos a generar una nueva función, public. Acuérdense que programa es como nuestra clase principal, en donde nosotros tenemos todos los métodos que hacen la lógica del programa. Entonces vamos a hacer public void, porque en este caso no va a retornar nada, agregar calificación, ¿sí? Lo que podemos hacer acá eh, es recibir por ejemplo, un alumno, ¿sí? Recibimos un alumno al cual le vamos a tener que agregar esa calificación. Después de recibir el alumno, lo que vamos o el alumno o el DNI, porque podríamos también recibir un DNI. En este caso va a ser mejor recibir el DNI, así que lo vamos a cambiar. String DNI. Lo que vamos a hacer luego es recibir los datos de la calificación. Entonces, lo primero era la asignatura, que era un string, asignatura, natura. El segundo era el tema, ¿no? Lo que pedía era un tema. La fecha de examen ya estaba y la calificación numérica, que va a ser de tipo double. Entonces vamos a pedir un double calificación. Perfecto. Esos 4 datos vamos a pedir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que ese DNI pertenezca a un alumno, identificar el alumno que tiene ese DNI, ¿sí? Para esto lo que vamos a utilizar es simplemente un for. Entonces, for auxiliar, alumno, auxiliar dentro de la lista de alumnos. Y vamos a preguntar si el auxiliar punto get DNI punto equals al DNI que me mandan. Quiere decir que auxiliar va a ser el alumno al cual le tengo que cambiar le tengo que agregar la asignatura. Entonces lo que podemos hacer acá es decir, auxiliar punto y acá vamos a tener que agregar una calificación. Entonces, auxiliar es de tipo alumno. Eso quiere decir que el alumno va a necesitar tener un método public void agregar calificación, ¿sí? Un método que permita agregar la calificación, que reciba, en este caso, directamente una calificación, y la agregue en la lista. Entonces, muy fácil, this.calificaciones.add. ¿Sí? A esa lista le agrego la calificación. ¿Sí? Ese sería el método en alumno. ¿Sí? Este método de acá. Y ahora, desde el programa, lo único que voy a hacer es auxiliar, que es un alumno, agregar calificación y le voy a mandar una calificación. ¿Qué calificación? Y bueno, esta calificación me la tengo que crear. Calificación igual a new calificación, que va a recibir todo lo que recibe una calificación, que es la asignatura, el tema y la nota. Entonces va a recibir la asignatura, tema y calificación. Calificación, fíjense que acá tengo un problema. Llame calificación y calificación. Vamos a cambiar acá por nota, entonces ya no tengo más ese problema. Nota, ¿sí? De esta forma tengo mi calificación, ahí me falta una N, mi calificación, y a agregar calificación le mando esa calificación que acabo de crear, ¿sí? De esa forma lograría
poder agregar una calificación, ¿sí? Después vamos a ver que esto puede llegar a fallar, les voy a explicar dónde, pero bueno, en un principio es la forma correcta de agregar una calificación adentro del usuario, del alumno. Entonces, lo que tenemos que hacer en A, que es agregar calificación, es pedir los datos de una calificación, que básicamente vamos a utilizar algo muy similar a esto. Por favor, ingrese los datos de la calificación. Ingrese asignatura. Vamos a guardarla en una variable asignatura. Ingrese tema. La vamos a guardar en una variable tema. Ingrese nota. Vamos a guardar en una variable nota. Acuérdense que esta nota es de tipo double. Así que en este caso deberíamos tener un double. Y acá en vez de next sería punto next double. ¿Listo? Y estas las sacamos porque no nos interesa guardar más que esas tres cosas. Entonces, lo que tenemos que mandarle acá es a programa punto agregar calificación, en donde le voy a mandar el DNI ya lo tenía, estaba acá, DNI. Le voy a mandar la asignatura, el tema y la nota. ¿Sí? De esa forma logro guardar la calificación en ese alumno en particular. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es ver el 2. Igual, esto de agregar calificación van a ver que va a tener probablemente una falla, que ya la vamos a resolver en su momento. Ver calificaciones, un método que me permita ver todas las calificaciones de un alumno. Entonces, en programa debería tener un método public void ver calificaciones que reciba el string, el DNI de un alumno. Entonces, otra vez, acá lo que debería hacer es buscar ese alumno mediante un for alumnos aux alumno, y en este for, acá está fallando, alumno, siempre me equivoco, alumno y alumnos, ahí está, porque este es el tipo de dato y esta es la lista. Y en este for otra vez preguntar si aux.getDNI.equals el DNI. En tal caso, o sea, si entra en el if, es porque efectivamente existe ese alumno. Y lo que tendríamos que hacer es otro for que en este caso haga una iteración sobre la calificación. Entonces, calaux. ¿Dentro de qué? Dentro de la lista de notas. Entonces, dentro de aux.getCalificaciones, que es una lista de calificaciones. Y acá adentro un sout con la calificación, con calaux. ¿Sí? Fíjense que esta es un poco más compleja porque tenemos un for para encontrar, un for y un if para encontrar el alumno, y adentro de ese for y un if tenemos otro for para iterar, para dar vueltas en todas las calificaciones que tiene ese alumno. ¿Sí? Este método es para pensarlo, pero bueno, está correctamente hecho. Y ahora desde main es muy fácil, si tenemos que ver todas las calificaciones del alumno, directamente hacemos programa, punto, ver calificaciones y le mandamos el DNI. Y listo. ¿Sí? Ahora tenemos que ver el promedio, ¿sí? El promedio es algo que lo tiene que tener un alumno, entonces un alumno tiene que tener un método public void. Algo que me quedé pensando es este método anterior de ver calificaciones se puede hacer distinto, en realidad se puede hacer distinto, y se puede meter esta parte de la lógica en alumnos, o sea, que el alumno sea el encargado de mostrar sus calificaciones. Eso también es una opción viable. Ahora,
queremos ver el promedio, entonces vamos a tener que devolver double promedio, get promedio, que es una función que nos va a devolver el promedio de un alumno. ¿Cómo va a calcular el promedio? Bueno, el promedio lo va a calcular con un algoritmo que ya vimos, ya lo aprendimos a hacer, que básicamente va a ser un double suma que arranque en 0. Lo que vamos a hacer es iterar for las calificaciones, calificación dentro de las calificaciones, y lo que va a hacer esto es a suma le va a sumar más igual la calificación punto getNota. De esta manera lo que logramos es tener en la variable suma la sumatoria de todas las calificaciones de un alumno. Y lo que tendremos que hacer ahora es básicamente dividir esa suma por la cantidad de calificaciones. Eso es muy fácil y se puede hacer así. Retornamos la suma dividido las calificaciones.length. Size, perdón. ¿Sí? Esto me va a estar devolviendo el promedio. Único detalle a tener en cuenta es que en el caso de que no haya ninguna calificación, esto va a ser 0 y está siendo 0 sobre 0, entonces esto me va a dar un error. Para poder evitar ese error, lo que podemos hacer es preguntar si las calificaciones.isEmpty están vacías, retornar que el promedio va a ser 0. ¿Sí? Acá me comí los... Ahí está. Esto va a funcionar, entonces de esta forma va a evitar que llegue acá y haga un 0 sobre 0, que es una operación matemática prohibida, ¿sí? Que también es prohibida en Java. Entonces, de esta manera, si las calificaciones están vacías y no hay calificaciones, retorna 0. ¿Sí? Ese es un chequeo también interesante. Entonces el programa ahora va a tener simplemente un método, public double, porque va a devolver un double, que se llama, o no, o puede no devolver nada también, puede ser un void y directamente que lo muestre, que se llama ver promedio de alumno, que lo único que va a recibir es un DNI, ¿sí? Un string DNI para identificar al alumno, y lo que va a hacer es identificarlo. Para identificarlo vamos a usar el mismo for de siempre, ya lo voy a copiar y pegar, y directamente, una vez que esté identificado, va a llamar a el método que me devolvía el promedio, que es este de acá, getPromedio. Entonces se llama a getPromedio, ¿sí? Y lo que va a hacer ahora ese getPromedio es guardarse una variable de tipo double promedio, ¿sí? Y mostrarse sout, el promedio es promedio, ¿sí? De esa manera tenemos el ver promedio de alumno resuelto. Y ahora, el C, que sería ver promedio, lo único que tiene que hacer es programa punto ver promedio de alumno y pasarle el DNI. Nada más. Muy simple. Ahora el D, ver la calificación más alta. Lo que tendríamos que hacer es otra vez, vamos a hacer el D y el E todo junto, la más alta y la más baja, porque los algoritmos son similares. Vamos a alumno, que es el que tiene las calificaciones, y vamos a crear un método, public void, public calificación, que me va a devolver la calificación más alta. Get calificación más alta, ¿sí? Y no va a recibir nada. Lo que tiene que hacer esto es encontrar una calificación. Entonces, calificación, primero en el caso de que esté vacía las calificaciones, devolver null, ¿sí? Otra vez el mismo chequeo del inicio, eso estaría bueno. O no, lo podemos dejar así. Directamente vamos a tener una calificación a retornar,
igual a null. O sea, inicializamos una calificación en nula. Lo que vamos a hacer es buscar en la lista de calificaciones la calificación más alta. Nosotros vimos un algoritmo para saber cuándo un número era el más grande, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer directamente es, como la calificación más baja va a ser 0, lo que podríamos llegar a hacer es que tener un double max que sea igual a 0, ¿sí? Y ahora vamos a tener un for que va a recorrer todas las calificaciones, va a recorrer la lista de calificaciones. Acá es calificación, ¿sí? Va a recorrer esa lista de calificación y lo que va a preguntar es si si aux.getNota es mayor que máximo. Si es mayor que máximo, lo que vamos a tener que hacer es que el máximo tiene que ser igual a aux.getNota y que la cal, que es la calificación a retornar, tiene que ser igual a aux. ¿Sí? De esa forma vamos a obtener en cal la calificación más alta. ¿Sí? Y bueno, una vez que termine este for, lo único que tenemos que hacer es retornar a cal, ¿sí? Que es la calificación. Esto puede llegar, en el caso de que las calificaciones estén vacías o en el caso de que no encuentre la más grande, a devolver null, ¿sí? Que eso habría que tener un cierto cuidado. Y el get calificación más baja, otra vez, es muy similar. La única diferencia es que la nota más alta, en este caso, sería la de la primera. En este caso sí capaz nos conviene hacer el chequeo. Un chequeo previo, o sea, if calificaciones.isEmpty retorno null, ¿sí? Si la calificación está vacía, voy a retornar null, ¿sí? Ahora, si no está vacía, la calificación, acá puedo directamente poner la primera, que sea cal en... Perdón, cal no, sea calificaciones.get en la posición 0, ¿sí? Y que el máximo, que en este caso va a ser el mínimo, porque estamos buscando la get calificación más baja, sea igual a cal.getNota, que sea la primera. Y ahora, si el auxiliar tiene una nota que es menor que la mínima, se tiene que actualizar mínima y se tiene que actualizar cal y a lo último se va a tener que devolver cal, ¿sí? De esta forma logramos el algoritmo de get calificación más baja. Todos estos algoritmos ya los vimos, pero son para pensarlos porque están hechos con objetos, entonces está bueno que se dediquen y se tomen su tiempo de pensarlos también. Ahora, el programa va a tener que tener una función que se llama public void get calificación más alta de alumno, que va a recibir otra vez un string DNI, y lo único que va a hacer esto es directamente va a recorrer todos los alumnos buscando el alumno que coincida el DNI, y cuando coincide el DNI vamos a tener calificación, que va a ser la calificación más alta, cal, igual a aux.get calificación más alta, y lo que vamos a mostrar es que la calificación más alta es cal, ¿sí? Es lo único que se va a mostrar. Ahí me comí un punto y coma. Y tal cual tenemos este método, vamos a tener uno que va a ser igual, que es la calificación más baja, que va a ser lo mismo, y la calificación más baja es, y acá, más baja. ¿Sí? Ahora, acuérdense que estos métodos podían llegar a retornar null, ¿sí? Ambos. Entonces, lo que habría que hacer acá para evitar esos casos y que nos diga la calificación más baja es null,
sería hacer un chequeo antes. ¿Cómo hacer un chequeo? Generalmente se hace así. Si cal es distinto de null, si es distinto de null, que se muestre esto. Y en el caso contrario, que se muestre un sout que diga no se pudo determinar. ¿Sí? Exactamente lo mismo para el de abajo. Si cal es distinto de null, o sea, no es null, lo que va a hacer es mostrar todo esto. Y en el caso contrario, lo que va a mostrar es que no se pudo determinar. ¿Sí? Nada más eso. Y ahora nuestro programa es muy fácil. ¿Por qué? Porque es directamente llamar a programa.getCalificación más alta. Listo. Y le mando el DNI. Y el otro va a ser igual, pero con getCalificación más baja. ¿Sí? De esta forma va a quedar hecho. Vamos con las opciones 5 y 6, que son las últimas. Obtener el mejor alumno y obtener el listado de alumnos con mal rendimiento. Obtener el mejor alumno, vamos a tener una función que se va a llamar public void, va a ser pública, no va a devolver nada, y se va a llamar get mejor alumno. No va a recibir nada, y lo único que va a hacer es analizar cuál va a ser el alumno que tiene el promedio de calificaciones más altas. ¿Eso es sencillo? Sí, porque básicamente va a ser un método muy similar a este de acá, ¿sí? Al get calificación más alta. Va a ser muy similar. Lo que vamos a necesitar es guardarnos en algún lado un alumno, que va a ser el alumno con calificación más alta, que va a comenzar siendo null. Guardarnos un máximo, que máximo va a ser igual a 0 en principio, porque no hay calificaciones más bajas que 0. Y va a ser de tipo double. ¿Sí? Y ahora lo único que tenemos que hacer es con un for recorrer toda la lista de alumnos mediante un alumno auxiliar. Y tenemos que preguntar si el máximo, si el auxiliar.getPromedio, que es un método que ya teníamos, es mayor que el máximo. En tal caso, el máximo va a tener que ser igual a auxiliar.getPromedio y el alumno a retornar va a tener que ser igual a auxiliar. ¿Sí? Y de esta forma ya lograríamos tener, cuando sale de este for, el alumno con mayor promedio. Lo que habría que hacer acá es hacer la pregunta si alumno es distinto de null, porque este método podría llegar a tener null. Si es distinto de null, mostramos que el alumno con mejor promedio es, o el mejor alumno en realidad, el mejor alumno es, y concatenamos con la información que nos da alumno, AL. ¿Sí? Y ahora, en el main, cuando nosotros seleccionemos la opción obtener mejor alumno, lo único que tenemos que llamar es a programa.getMejorAlumno. ¿Sí? Y por último nos falta el 7, que es una lista de las calificaciones, no, una lista de, ¿dónde estoy? Obtener el listado de alumnos con mal rendimiento. Entonces en programa vamos a tener que tener otro método, programa, vamos a tener un método público, perdón, public, que no va a devolver nada, get peores alumnos, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a tener que hacer es mostrar los alumnos que tienen un promedio abajo de 4. Entonces otra vez vamos a hacer un loop, vamos a hacer un for, alumno auxiliar dentro de alumnos, que lo que va a hacer es si el aux.getPromedio es menor o igual que 4, así están incluidos, lo que vamos a hacer simplemente es mostrarlo. Es hacer algo de este estilo y mostrar el alumno.
¿sí? Eso sería todo y ahora lo que tenemos que hacer es, cuando uno selecciona el 6, llamar a programa punto get peores alumnos, ¿sí? Eso sería el programa funcionando, ¿sí? Con todo funcionando. Quedó bien distribuido en objetos, porque fíjense que el main nos quedó cortito, nos quedó simplemente de 104 líneas. Programa de 133 y se encarga de toda la lógica. Alumno tiene nada más la lógica que le corresponde tener a un alumno. Y la calificación nada más tiene la lógica que le corresponde a una calificación. De esta manera, si ejecutamos, ya podemos ir probando nuestro programa. Ahí está. Nos dice agregar alumnos, ver alumnos. Bueno, si nosotros le damos a ver alumnos, nos tira lista de alumnos vacía. Fíjense que no nos está tirando nada. Si vamos a agregar un alumno, nos va a pedir que ingresemos el nombre. Vamos a ingresar a Pablo, apellido Pérez, DNI 1111, mail pablopérez@gmail.com, teléfono 11 43 54 32 43. ¿Sí? Ahora si vamos a ver alumnos, nos tiene que aparecer el primer alumno, que es Pablo Pérez, fíjense, que tiene calificaciones vacías, fíjense que las calificaciones se encuentran vacías. Ahora lo que puedo hacer es, vamos a dejar el eliminar alumno para lo último, es ver el perfil de un alumno, ¿sí? Para eso lo que voy a tocar es el 4, ver el perfil de un alumno, en el que me va a pedir que ingrese el DNI del alumno a mostrar, 1111. Acá me tira el alumno, fíjense, el alumno lo encontró bien porque es con este DNI, y por favor seleccione una de las siguientes opciones: agregar calificación, ver calificaciones. En este caso le voy a tirar la opción B, ¿sí? Claramente, como no tiene ninguna calificación, no me muestra nada. Entonces le vamos a agregar una calificación. Ahí le agrego una calificación. Por favor, ingrese los datos de la calificación. Ingreso la asignatura matemática, tema vectores, nota, se sacó un 754. ¿Sí? Vamos a ver calificaciones, que es el B. Y fíjense que aparece la asignatura, el tema, la nota y la fecha, miércoles de 16 de septiembre, y son las 11:11. En este caso podemos agregar una más, vamos a agregarle una más, literatura, tema, vamos a poner cuentos. Nota, le fue peor en literatura, se sacó un 6,4. Y ahora sigamos a todas las calificaciones. Bueno, ahí puse a agregar una más. Vamos a agregar una más. Química. H2O, no sé. Y la nota ese, le fue muy bien en química. 8,70 en química. Si vamos al B, que es ver calificaciones, van a ver que aparecen las 3 calificaciones de este alumno. ¿Sí? Si vamos a ver promedio, que es la opción C, fíjense que nos va a tirar el promedio de 7,54, 6,4 y 8,7. Si vamos a ver la calificación más alta es en química. Entonces, si tocamos la D de ver calificación más alta, nos debería tirar nada más con química. Perfecto. Si vamos a el E, que es la ver calificación más baja, la calificación más baja, si no me equivoco, es literatura. Y fíjense que nos está tirando literatura, así que todos los algoritmos que hicimos están funcionando correctamente. Si volvemos atrás, vuelve al menú principal, dice yendo al menú principal. En este caso vamos a agregar un nuevo alumno, ¿sí? Micaela Torres, DNI va a ser 2222, mail mt@hotmail.com y teléfono 11 21 21 22 32. Ahora, si vamos a ver todos los alumnos, que es el 2, fíjense que aparecen los 2 alumnos, pero fíjense que el alumno 1, que es Pablo, ya me aparece con calificaciones. O sea, dentro de calificaciones, que es una lista, me aparecen todas las calificaciones que tiene Pablo. Obviamente todo esto está apareciendo de una forma continua bastante fea,
pero bueno, la idea es que esto cuando lo hagamos con una interfaz gráfica aparezca de una forma mejor. Vamos a ver el perfil del alumno. En este caso vamos a pedir el perfil del alumno 2222, que es Micaela. Entonces me trae los datos de Micaela Torres. Ahí está, datos de Micaela Torres. Y le vamos a agregar una calificación. Vamos a agregarle una calificación que en matemática, asignatura matemática, tema vectores, ella se sacó un 5. ¿Sí? Un 5. Vamos a agregarle otra calificación más en literatura, en el tema cuentos. Ella se sacó un 2. Y en química, en el tema H2O, la nota que se sacó fue un 1, o sea, le fue bastante mal. Vamos a ver el promedio de Micaela. Fíjense que el promedio es 2,66. Claramente el resto de los algoritmos funcionan bien. La nota más baja, más alta es 5 seguramente en vectores matemática. Y la nota más baja es 1 en química. Bien. Si volvemos para atrás, lo que podemos ver ahora es obtener el mejor alumno. Claramente el mejor alumno en este caso va a ser Pablo, porque tiene un promedio más alto que Micaela. Y también podríamos ver el listado de los alumnos con mal rendimiento, con la opción 6, que nada más me debería mostrar a Micaela. Fíjense que nada más me está mostrando a Micaela porque tuvo un promedio muy bajo. Si vamos a eliminar un alumno, nos va a pedir que ingresemos el DNI. Vamos a eliminar a Pablo, que es el DNI 1111. ¿Sí? Eliminado correctamente, dice. Vamos a ver los alumnos, que es con el botón 2. Fíjense que solo está Micaela ahora. Y fíjense cómo ahora si yo pido obtener cuál es el mejor alumno, que es la opción 5, me va a tirar a Micaela. Porque es la única que está. No hay otra. Entonces nada, a pesar de que está dentro de la lista de alumnos con mal rendimiento, porque tiene un promedio de 2,60 y algo, también me lo va a tirar como la mejor porque es la única que está. ¿Sí? Vamos a probar una cosa más que nos faltó, que es agregar a otra persona, a Nicolás, apellido Pérez, pero lo vamos a agregar con el DNI de Micaela. ¿Sí? Mail, cualquier cosa, y teléfono, cualquier cosa. Y fíjense que me está tirando alumnos ya agregados, ¿sí? Que esta es una de las comprobaciones que hicimos en el proceso, ¿sí? Y bueno, con esto ya logramos probar todo el programa. Es un programa largo, es un programa interesante para hacer, porque bueno, esto así sencillo es un control de alumnos en cualquier lado, con una línea de interfaz gráfica, y así queda en consola. Si le damos a salir, antes para que me crean que hay un solo alumno, podemos tocar el 2 y aparece nada más Micaela. La lista de alumnos es nada más la compuesta por Micaela. Y para salir tocamos el 7. ¿Sí? De esa forma el sistema terminó, corta la ejecución y bueno, completamos el ejercicio, un ejercicio largo, pero con todo lo que vimos de listas. Espero les haya gustado y nos vemos el próximo video.